¿Qué pasaría si te dijera que algunos de los misterios más extraños y asombrosos de la historia están relacionados con las reliquias cristianas? Desde los clavos utilizados durante la crucifixión de Jesús hasta el Santo Grial, las reliquias han sido objeto de reverencia, intriga y, bueno, un montón de historias descabelladas. Pero, ¿qué sucede cuando estos artefactos sagrados parecen desafiar la lógica o, peor aún, multiplicarse en varias versiones de un artefacto real? Toma tu agua bendita, porque hoy nos sumergiremos en las reliquias más extrañas y misteriosas de la historia cristiana. Y créeme, estas historias son todo menos ordinarias. El misterio del Santo Grial. El Santo Grial. Solo el nombre evoca imágenes de caballeros brillantes, misiones místicas y momentos dramáticos de Hollywood. Ha sido materia de leyenda durante siglos, apareciendo en los cuentos del Rey Arturo, Indiana Jones y la Última Cruzada, e incluso en el Código Da Vinci de Dan Brown, lleno de conspiraciones. Pero, ¿qué es exactamente el Santo Grial? ¿Una copa mágica? ¿Un linaje sagrado? ¿O tal vez incluso una piedra del espacio exterior? Escucha estas leyendas y teorías de conspiración descabelladas y cuéntame cuál te suena menos loca en los comentarios a continuación. La versión más conocida de la historia del Grial proviene de la tradición cristiana. Según la leyenda, el Grial es el cáliz que Jesucristo usó durante la última cena y, más tarde, supuestamente, recogió su sangre en la crucifixión, lo que le otorgó poderes milagrosos. Si los rumores son ciertos, esta copa otorga vida eterna, cura heridas y ofrece juventud ilimitada. Algunas iglesias incluso han afirmado ser las guardianas de este artefacto sagrado. Pero espera, la cosa se pone más rara. En los siglos VII y VIII, poetas como Chrétien de Troyes, Robert de Boron y Wolfram von Schembach le dieron un nuevo aire a la leyenda del Grial. En sus historias, se convirtió en un tesoro supremo buscado por los caballeros del Rey Arturo. Si bien, este no fue solo un viaje físico, fue una prueba de pureza y virtud. Solo los dignos podían encontrar el Grial, lo que suena como la versión medieval de pasar una prueba de detector de mentiras. Robert de Boron introdujo a José de Arimatea en la mezcla, afirmando que él era el primer guardián del Grial. Según esta historia, José huyó a Inglaterra, fundó una comunidad cristiana en Glastonbury y transmitió los secretos del Grial. Algunos incluso creen que el propio Rey Arturo era parte del linaje de Jesús. Imagínate eso, el Rey Arturo, el influenciador real original. Pero, ¿y si el Grial no fuera una copa en absoluto? Wolfram von Schembach sugirió que en realidad era una piedra mágica, una llamada Lapis Exilis que cayó del cielo como un meteorito. Se decía que esta piedra, como la copa del Grial, otorgaba visiones, curaba a los enfermos y ofrecía iluminación espiritual. ¿Qué piensas? ¿Es esta reliquia sagrada realmente de otro mundo? ¿O alguien Schembach estaba loco? Ahora entremos en la teoría que involucra a los famosos caballeros templarios. Posiblemente hayas oído hablar de estos monjes guerreros medievales. Eran como una mezcla de SEALs de la marina y contables, protegiendo a los peregrinos y amasando una riqueza increíble. Las leyendas afirman que los templarios descubrieron el Santo Grial durante las cruzadas y se convirtieron en sus guardianes secretos. No se sabe si protegieron un cáliz, un linaje o una roca mística, pero la teoría ganó fuerza cuando los templarios fueron acusados de herejía. Poco después, fueron aniquilados por el rey Felipe IV de Francia. Algunos incluso creen que su caída estuvo relacionada con su conocimiento del Grial. ¿Sabían algo que se suponía que no debían saber? ¿Qué secretos crees que se llevaron a la tumba? Fíjate en esto, el Grial podría no ser un objeto. Así es, algunas teorías afirman que se refiere a la sangre real, un linaje oculto descendiente de Jesucristo y María Magdalena. La dinastía merovingia que gobernó Francia desde el siglo V al VIII se ha relacionado con esta idea. Se rumoreaba que estos llamados reyes santos llevaban sangre divina, pero los historiadores no están tan seguros. Entonces, ¿es historia, leyenda o simplemente una gran trama para un libro de superventas? Dejaré que tú seas el que juzgue. El Santo Grial es una copa mágica, una piedra celestial, un linaje secreto o tal vez incluso las tres cosas a la vez. La verdad es que nadie tiene las respuestas aquí, pero ya sea que te interesen los artefactos antiguos o las teorías conspirativas épicas, el Grial tiene algo para todos. La verdadera pregunta es, si está ahí afuera, ¿serías lo suficientemente digno de encontrarlo? Y ahora, un breve descanso.
Pero primero, quería agradecerles a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como este. El velo de Verónica. ¿Qué pasaría si un simple acto de bondad se convirtiera en una de las reliquias más misteriosas y debatidas de la historia? Bueno, de eso se trata exactamente la historia del velo de Verónica. Pero, ¿quién diablos es esta chica Verónica? ¿Y qué pasa con este velo milagroso? Según la tradición cristiana, Verónica no era solo una espectadora durante el viaje de Jesús al Calvario, mientras Jesús luchaba bajo el peso de la cruz, empapado de sudor, sangre y agotamiento. Verónica se acercó con un paño para limpiarle el rostro. En este acto compasivo, supuestamente ocurrió algo milagroso. El rostro de Cristo quedó impreso en el paño. Este momento está inmortalizado en la sexta estación del Vía Crucis, una parte central de la devoción católica, pero la historia ni siquiera llegó a la Biblia. La historia de Verónica no aparece en ninguno de los evangelios canónicos. En cambio, su relato surge de escritos apócrifos y tradiciones orales que datan del siglo VII. Entonces, ¿qué pasó con este misterioso velo cubierto de sudor sagrado? Ahí es donde las cosas se ponen aún más interesantes y confusas. Algunos relatos sugieren que el velo llegó a Roma, donde se guardó en la Basílica de San Pedro, pero otros afirman que fue llevado a un pequeño pueblo italiano llamado Monopello, donde hoy se venera otra reliquia conocida como el Santo Rostro. Se dice que esta reliquia hecha de un tejido peculiar muestra el rostro de Cristo sin ninguna evidencia de pintura o pigmentos. Y si eres escéptico sobre la autenticidad de este objeto, no eres el único. Incluso los científicos están desconcertados sobre cómo llegó allí la imagen. Pero escucha esto, esa no es la única versión de la historia. Algunas leyendas vinculan el velo de Verónica con la antigua historia del rey Abgar de Edesa. ¿Rey de qué ahora? Bueno, según un mito popular, el rey Abgar de la ciudad mesopotámica de Edesa estaba afligido por la lepra, por lo que envió una carta a Jesús. Abgar había oído hablar de los milagros que Jesús era capaz de realizar y esperaba que viajara a Edesa para curarlo. Y a cambio, Abgar le daría a Jesús un refugio seguro de la persecución. Desafortunadamente, Jesús tuvo que rechazar esta oferta, dada la misión que tenía en su vida y todo eso. Pero Abgar no renunció a su fe. Según esta versión de los hechos, Abgar envió un mensajero para que hiciera un retrato de Jesús con la esperanza de que lo curara de su terrible enfermedad. No obstante, en lugar de posar, Jesús simplemente presionó un paño sobre su rostro, dejando una huella que supuestamente produjo su magia milagrosa. Otros dicen que fue la propia Verónica quien encargó a un pintor que creara un retrato de Jesús, solo para que Jesús usara su paño para dejar la imagen verdadera. Ahora, aquí es donde las cosas toman otro giro. Algunos estudiosos sostienen que Verónica podría ser una confusión con otra figura bíblica, la mujer sangrante que fue curada al tocar el manto de Jesús. Y un dato curioso, Verónica proviene de la frase latina vera icon, que significa imagen verdadera, lo que podría explicar por qué su historia está tan estrechamente vinculada al velo. ¿Es esto solo una coincidencia? Tal vez o quizás no. ¿Qué piensas? La reputación del velo por sus poderes curativos se sumó a su fama. Las leyendas dicen que el emperador Tiberio se curó después de mirarlo, e innumerables peregrinos han buscado su toque milagroso. Incluso hoy hay mucho debate en torno al velo. ¿Fue la inspiración para el santo sudario de Turín? ¿Podría estar relacionado con el misterioso mandilión de Edesa? Una tela más antigua que se dice que tiene impreso el rostro de Jesús. Y si existe el velo de Verónica, ¿dónde está ahora? ¿Tienes alguna idea? Déjame saberlo en los comentarios. Los clavos de la cruz. No hay forma de que los clavos utilizados en la crucifixión de Jesucristo aún puedan estar por ahí, ¿verdad? Bueno, resulta que sí. Hace décadas se descubrieron 2 clavos corroídos de la época romana, y algunas personas creen que podrían ser los mismos clavos que se usaron para clavar a Jesús en la cruz. ¿Podría ser cierto? ¿O son simplemente reliquias de otra crucifixión antigua? Profundicemos en este misterio y veamos qué nos dicen las pruebas. Entonces, ¿de dónde vinieron estos clavos? El geólogo Arjen Shimron y su equipo estudiaron recientemente 2 clavos de hierro que se encuentran actualmente en la Universidad de Tel Aviv. Según se informa, estos clavos aparecieron en una caja sin marcar que pertenecía a Niku Haas, un antropólogo que falleció en 1986.
Aunque su origen no estaba claro, algunos investigadores especularon que eran reliquias perdidas de la tumba de Caifás. ¿Quién es Caifás? Fue el sumo sacerdote que, según los evangelios, entregó a Jesús a los romanos para que lo crucificaran. Entonces, ¿podrían estos clavos tener una conexión directa con ese infame evento? En 1990, trabajadores de Jerusalén desenterraron la tumba de Caifás mientras ampliaban una carretera. La tumba contenía osarios, uno de los cuales llevaba el nombre de José, hijo de Caifás. El estudio de Shimran descubrió que las propiedades físicas y químicas de los clavos coincidían con los sedimentos de esta tumba, incluida la evidencia de un hongo de levadura inusual que prospera en condiciones de humedad. Esto era algo único en el sitio de Caifás, pero aquí está el truco. La Autoridad de Antigüedades de Israel afirma que los clavos no eran de esta tumba y ningún registro oficial los vincula con ella. Suena un poco sospechoso si me preguntas. Y para aumentar el misterio está el controvertido documental de 2011 de Simcha Jacobovici, Los clavos de la cruz. En él, Jacobovici sugirió que Caifás conservó los clavos como un recuerdo, tal vez por culpa de su papel en la muerte de Jesús. Los textos judíos antiguos también describen los clavos de la crucifixión como mágicos. Se cree que tienen poderes curativos, pero ¿por qué? Parece extraño, ¿no? Quiero decir que estos clavos se usaban para matar personas. Entonces, ¿por qué de repente tendrían poderes curativos? Realmente no tiene sentido. Pero vale, ¿qué piensas? ¿Podría Caifás haber conservado estos clavos como artefactos sagrados o incluso supersticiosos? Es una teoría interesante, pero sigue siendo solo eso, una teoría. Los clavos en sí son bastante únicos, son lo suficientemente largos como para atravesar las manos de una persona y están doblados en los extremos, posiblemente para evitar que alguien los pueda soltar. ¿Crees que eso pasó alguna vez? Imagina al tipo que logró arrancarse los clavos de la crucifixión. ¿Lo dejaron ir después de eso? Si los clavos perforados en su carne no pueden sujetarlo, nadie puede. Los investigadores también encontraron astillas de madera de cedro y pequeños fragmentos de hueso incrustados en los clavos, pero los osarios están llenos de huesos humanos, por lo que los fragmentos simplemente podrían haberse pegado a los clavos con el tiempo. En otras palabras, los clavos podrían haber sido utilizados para la crucifixión o podrían haber estado tirados en una tumba llena de huesos. Ahora, lo que es aún más increíble es que estos dos clavos no son los únicos que tienen un título de fama. Dispersas en catedrales y capillas de todo el mundo, hay docenas de reliquias que se dicen que son los clavos de Jesús. Te hace preguntarte, ¿algunas de ellas es la auténtica? La tradición de coleccionar estas reliquias se remonta a Santa Elena, la madre del emperador Constantino, quien supuestamente encontró la verdadera cruz y sus clavos durante su peregrinación en el siglo IV. Se dice que algunos clavos fueron reutilizados en objetos reales, como una corona y una brida para un caballo, pero con tantas afirmaciones en pugna, es fácil descartarlas todas como fraudes. Entonces, ¿dónde nos deja esto? La investigación de Shimran proporciona evidencia convincente que vincula estos clavos con la tumba de Caifás y posiblemente con la crucifixión. Pero, ¿probar que fueron los clavos que perforaron las manos de Jesús? Eso es un acto de fe. ¿Qué crees? ¿Son estos clavos auténticos? ¿O son más que clavos al azar encontrados en un antiguo osario? El tónico de fertilidad más sagrado. Los pechos. Ahora que tengo tu atención, hablemos de algunos de los pechos más sagrados de toda la historia. Los de la Virgen María. Bueno, no tanto de sus pechos, sino de su leche materna, que según algunos se ha utilizado durante décadas para curar la infertilidad. En lo que respecta a las historias religiosas, algunas son profundas, otras inspiradoras. Y luego está la historia de San Bernardo de Claraval, que fue rociado con la leche materna de la Virgen María. Sí, has oído bien. ¿Cuánto crees que alguien pagaría porque le hicieran esto hoy? Supongo que millones. De todos modos, ¿qué tiene de especial este legendario momento de la leche y cómo terminó convirtiéndose tanto en un tónico para la fertilidad como en una obsesión artística? Abróchate el cinturón, porque este viaje es una locura. Primero lo primero, ¿quién fue San Bernardo de Claraval? Bernardo nació en el año 1090 cerca de Dijon. Era un monje famoso por sus apasionados sermones y su apoyo a la Segunda Cruzada, y digamos que no era precisamente conocido por su actitud de ama a tu prójimo.
Este tipo era bastante racista, en particular cuando se trataba de musulmanes, a quienes etiquetaba como hijos de Satanás. Pero más allá de su cuestionable entusiasmo por las cruzadas, Bernardo se convirtió en el centro de una de las leyendas más inusuales del cristianismo. La historia cuenta que Bernardo, durante un momento de oración, desafió a la Virgen María a mostrarse como madre. ¿Y qué pasó después? Una estatua o pintura de María supuestamente cobró vida y apuntó un chorro de leche materna directamente a Bernardo. Algunas versiones dicen que en su ojo, otras en su boca. ¿Por qué? Bueno, dependiendo de la versión, o bien lo curó de una infección ocular, le otorgó sabiduría divina, o ya sabes, simplemente dio lugar a una historia increíble. Imagínate ser esa historia lista para cenas y otras reuniones sociales. Serías el centro de atención. Este extraño momento, conocido como la lactancia de San Bernardo, rápidamente se convirtió en un tema popular en el arte medieval y renacentista. Desde frescos majestuosos hasta representaciones absolutamente hilarantes, los artistas no pudieron resistirse a ilustrar la impresionante puntería de María. Una pintura del siglo XV muestra a María logrando lo que solo puede describirse como un chorro de leche de nivel olímpico desde el otro lado de la habitación. Otra representa a Bernardo succionando directamente de su pecho, una imagen que es a la vez repugnante y vergonzosa, pero la leyenda no se detuvo en las pinturas. Inspiró devoción, peregrinaciones e incluso un curioso ritual de fertilidad. En Belén hay un lugar llamado Gruta de la Leche, donde se dice que María derramó gotas de su leche mientras amamantaba al niño Jesús. Según la leyenda, la leche convirtió la piedra roja de la cueva en blanca y hoy la piedra caliza en polvo de la gruta se vende como la leche de la Virgen María, que algunos creen que ayuda a la fertilidad. ¿Funciona? Bueno, digamos que la evidencia es anecdótica en el mejor de los casos. La iglesia recopila fotos y cartas de familias que tuvieron hijos después de consumir el polvo. Sin embargo, los escépticos señalan que esto podría ser solo una coincidencia o el resultado de intervenciones médicas como la FIV. Como era de esperar, no hay muchos visitantes que regresen para anunciar si funcionó. Y aunque la gruta es la fuente de leche más famosa, las afirmaciones de poseer la leche de María eran rampantes en la Europa medieval. Quiero decir, la gente ordeñaba a María como a una vaca y vendía el producto al mejor postor ¿o qué? ¿Cómo es que su leche está por todas partes? El teólogo francés Juan Calvino se burló de lo absurdo de todo esto en el siglo XVI. Bromeó diciendo que si María hubiera sido nodriza durante toda su vida, aún así no habría podido producir tanta leche como la que se exhibía en iglesias y conventos. Hoy en día incluso se puede comprar leche en polvo de la Gruta de Belén en línea por unos $35. Si bien es realmente milagrosa, es tema de debate, pero una cosa es segura. Es una de las historias más extrañas que han surgido de la mitología cristiana. Seamos honestos, hay una pequeña parte de nosotros que se pregunta ¿a qué sabe la leche de María? ¿No es así? Entonces, si tuvieras la oportunidad de probarla, ¿lo harías? Cuerpos incorruptibles. No todos los cuerpos se pudren una vez que mueren. Bueno, no todos los cuerpos de los santos, de todos modos. Hablemos de algo que es a la vez fascinante, misterioso y honestamente un poco espeluznante: los cuerpos incorruptibles. Se supone que son restos de santos y personas santas que parecen haber desafiado a la naturaleza al no pudrirse como, bueno, todos los demás. Suena como la trama de una película sobrenatural, ¿verdad? Pero este fenómeno ha intrigado a científicos, escépticos y creyentes durante siglos. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Son estos cuerpos realmente milagrosos o existe una explicación más realista? Recientemente el revuelo en torno a la incorruptibilidad se reavivó cuando aparecieron en línea fotos del cuerpo de la hermana Wilhelmina Lancaster, la hermana Wilhelmina que fundó las Hermanas Benedictinas de María, Reina de los Apóstoles, falleció en 2019. 4 años después, su cuerpo fue exhumado de un cementerio de Missouri para ser trasladado a una capilla. Lo que encontraron las monjas las dejó atónitas. Su cuerpo parecía notablemente bien conservado, a pesar de que su ataúd tenía una grieta por la que entraba agua. La gente se volvió loca por esto, lo que desató un frenesí de peregrinaciones, y algunos se preguntaron si esto era un signo de santidad. Ahora bien, ¿qué significa exactamente incorruptible?
En la tradición católica se refiere a un cuerpo que resiste la descomposición mucho después de la muerte. No es muy común, pero más de 300 santos han sido descritos de esta manera. Se cree que la santa incorrupta original es Santa Cecilia, una mártir del siglo II, cuando su cuerpo fue exhumado 1500 años después del entierro. Supuestamente parecía que acababa de quedarse dormida. ¿Es la película de Disney, La Bella Durmiente, una copia de esta historia? ¡Qué manera de envejecer con gracia! Pero no todos los cuerpos incorruptos son perfectos. Algunos, como el de la hermana Wilhelmina, muestran una conservación parcial, con algunas zonas que parecen reales mientras que otras parecen secas o correosas. En el caso de San Antonio de Padua, solo su lengua y mandíbula estaban incorruptas, lo cual es apropiado ya que era un hombre conocido por su predicación. Entonces, ¿tiene que permanecer intacto todo el cuerpo para que cuente? En realidad no. La Iglesia considera que la incorruptibilidad parcial es simplemente simbólica. Por supuesto, hay casos en los que las cosas se complican. Tomemos el caso de San Vicente de Paúl. Cuando exhumaron su cuerpo por primera vez, estaba incorrupto, pero la siguiente vez que lo revisaron, las inundaciones habían causado una descomposición significativa, excepto su corazón, que permanece perfectamente conservado hasta el día de hoy. Para evitar confusiones, la Iglesia a veces usa máscaras de cera o efigies para cubrir los restos parcialmente descompuestos, pero hacer eso puede significar que la gente piense que todo el cuerpo está incorrupto cuando no lo está. Tal vez eso es exactamente lo que la Iglesia quiere. Entonces, ¿qué pasa con el embalsamamiento? Seguramente eso podría explicar algunos de estos casos, ¿verdad? Bien, no siempre. Incluso los cuerpos embalsamados tienden a descomponerse después de una década aproximadamente. La mayoría de los santos incorruptos no fueron embalsamados en absoluto. La hermana Wilhelmina, por ejemplo, tuvo un entierro simple, sin técnicas de conservación. Aún así, en casos como el del Papa Juan XXIII, el embalsamamiento puede confundir el asunto. Su cuerpo parecía prístino 38 años después de su muerte, pero las autoridades de la Iglesia dictaminaron que no fue milagroso, solo un buen trabajo de conservación. ¿Quién decide si un cuerpo es realmente incorrupto? Aquí es donde las cosas se ponen confusas. No existe un protocolo oficial de la Iglesia para declarar la incorruptibilidad. Durante el proceso de canonización, los cuerpos suelen ser examinados por expertos médicos para verificar su identidad y condición. Sin embargo, no hay garantía de que sean etiquetados como incorruptos. En el caso de la hermana Wilhelmina, ni siquiera se ha abierto el proceso de santidad, por lo que cualquier investigación sobre el estado de su cuerpo aún está en el aire. Uno pensaría que la incorruptibilidad siempre sería una prueba de santidad, pero no lo es. Si bien muchos creen que es una señal del favor divino, no es uno de los milagros necesarios para la canonización. Los milagros deben atribuirse directamente a la intervención de la santa, y un cuerpo que no se pudre no cumple con ese requisito. Entonces, ¿estos cuerpos incorruptibles son productos de la ciencia, la fe o una mezcla de ambas? El jurado aún no se ha pronunciado, pero me gustaría escuchar lo que piensas en los comentarios a continuación. ¿El Arca de la Alianza es real? ¿Es un mito? ¿Aún está ahí afuera? El Arca de la Alianza ha sido el tema de innumerables libros, películas e incluso conspiraciones gubernamentales. Así que sumerjámonos en la fascinante historia y el misterio perdurable de este legendario tesoro. Algunos de ustedes seguramente se estén preguntando, ¿qué es el Arca de la Alianza? Bueno, según la Biblia, era un cofre sagrado construido para contener los 10 mandamientos. Sirvió como pieza central de la adoración de los israelitas durante su tiempo en el desierto. Pero aquí es donde las cosas se ponen impactantes, literalmente. Algunos creen que el arca no era solo una reliquia sagrada, podría haber sido un antiguo dispositivo eléctrico. En 1933, un ingeniero eléctrico llamado Frederick Rogers propuso que el diseño del arca, una caja de madera cubierta por dentro y por fuera con oro, era sorprendentemente similar a una botella de Leyden. ¿Qué es eso? Solo una de las primeras formas de un condensador, básicamente un dispositivo que almacena energía eléctrica. Agrega 2 querubines dorados en la parte superior y tendrás lo que Rogers creía que podría ser una configuración de alto voltaje capaz de generar descargas eléctricas mortales. Si es cierto, esto podría explicar algunos eventos bíblicos, como los hijos de Aarón que fueron quemados vivos por traer fuego extraño a la tienda sagrada que albergaba el arca. ¿Se electrocutaron porque ignoraron los protocolos de seguridad? Tal vez. Entonces,
¿Cómo se cargaría el arca? Una teoría es que aprovechaba la electricidad estática del aire o incluso los rayos. Imagínate un enorme condensador antiguo en medio del desierto, esperando a que una tormenta lo encienda. Algunos sugieren que el espectáculo fue descrito en la Biblia, fuego que salía disparado para consumir las ofrendas. Podría haber sido descargas eléctricas del arca. De repente, el temor de Dios adquiere un significado completamente nuevo. Pero, ¿por qué un grupo de vagabundos del desierto necesitaría una caja de la muerte alimentada por rayos? Según algunos estudiosos, se trataba de control. Los poderes milagrosos del arca o trucos de alto voltaje mantenían a los israelitas a raya, asegurando la obediencia a Moisés y los mandamientos de Dios. Compórtate o te electrocutarán. Parece un motivador bastante eficaz si me preguntas. Otra teoría fascinante sobre el Arca de la Alianza sugiere que podría haber sido un dispositivo de comunicación avanzado. Imagínate esto, un walkie-talkie divino pero con consecuencias mortales para cualquiera que no supiera cómo usarlo correctamente. Según esta idea, el arca servía como una herramienta para comunicarse con Dios o seres extraterrestres. Algunos defensores de esta teoría señalan las instrucciones detalladas para la construcción del arca, que se describen en la Biblia. Esta teoría sostiene que se trataba de especificaciones para crear un dispositivo tecnológico muy avanzado. Los querubines dorados en la parte superior del arca, uno frente al otro, podrían haber actuado como antenas, y la construcción general del arca podría haber facilitado la recepción o transmisión de poderosas ondas electromagnéticas. Pero, ¿por qué era tan peligrosa? Si el arca era realmente un dispositivo de comunicación, podría haber emitido altos niveles de energía o radiación, potencialmente letales para cualquiera que se acercara a ella de manera incorrecta. Esto podría explicar por qué solo a ciertas personas, como los sumos sacerdotes, se les permitía manipular el arca bajo condiciones estrictas. Algunas leyendas incluso describen cómo tocar el arca o estar cerca de ella sin las precauciones adecuadas resultaba en una muerte instantánea. Y si esto fuera el equivalente antiguo de ser alcanzado por una descarga eléctrica mortal o estar expuesto a un campo de energía altamente concentrado, podría ser que la voz de Dios se amplificara a través de este misterioso dispositivo, produciendo tanto asombro como miedo entre los israelitas. Es una teoría descabellada, pero sin duda te hace reflexionar. Entonces, ¿el arca fue un milagro divino o una ciencia antigua? Tal vez ambas cosas. Como dijo Arthur C. Clarke, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. De cualquier manera, querrás pensarlo 2 veces antes de tocarla. La lanza del destino. Probablemente hayas oído hablar de Excalibur, la mítica espada del rey Arturo con poderes mágicos. Pero, ¿qué hay de la lanza del destino? Esta arma tiene una historia de fondo verdaderamente legendaria. Esta lanza, a veces llamada la lanza sagrada, supuestamente fue la que atravesó el costado de Jesucristo. Y escucha esto, podría tener el poder de gobernar el mundo. A lo largo de los años, la lanza se ha vinculado a algunas de las figuras más poderosas de la historia. Se dice que Constantino el Grande, el emperador romano que hizo del cristianismo la religión oficial del imperio, poseía la lanza sagrada. Según el propio Constantino, el arma lo ayudó a ganar una batalla crucial. Desde la primera cruzada, los cruzados de Antioquía estaban perdiendo mucho hasta que descubrieron milagrosamente la lanza enterrada bajo el altar de una iglesia. Esta intervención divina les levantó la moral y lograron derrotar a un ejército enemigo enorme. ¿Podría haber sido una coincidencia? Es posible, pero seguro que hizo que la lanza fuera aún más legendaria. La reliquia ha pasado por las manos de reyes, emperadores y finalmente algunas de las figuras más infames de la historia. Carlos IV, el sacro emperador romano, la guardó en su castillo y Napoleón supuestamente la quiso durante sus conquistas europeas. Luego está Adolfo Hitler, que estaba tan obsesionado con la idea de los poderes místicos de la lanza que la convirtió en una preciada reliquia nazi. Alerta de spoiler, no lo ayudó a ganar la guerra, y eso plantea la pregunta, ¿la lanza era realmente mágica o solo una pieza realmente elegante de la historia? Al final de la Segunda Guerra Mundial, los soldados estadounidenses encontraron la lanza escondida en un búnker subterráneo. El general George Smith Patton, que conocía las leyendas, resistió la tentación de llevársela de vuelta a los Estados Unidos, y la lanza
finalmente fue devuelta a Austria, pero algunos afirman que los estadounidenses devolvieron una falsificación y se quedaron con la lanza real. Otros argumentan que la reliquia en Austria es de todos modos una réplica medieval, pero las pruebas sugieren que es del siglo III o IV, así que no es la auténtica. ¿Dónde está la verdadera lanza del destino? Lamentablemente, nadie lo sabe. ¿Qué intentarías lograr si poseyeras la lanza sagrada? Cuéntamelo en los comentarios. El cinturón sagrado de la Virgen María. ¿Quién sabía que la Virgen María era el ícono de estilo original? El cinturón que usaba María es tan famoso que se considera una reliquia sagrada. Kim K nunca podría. Este objeto sagrado se conserva actualmente en la Catedral de Prato, Italia, y su historia es tan interesante como el propio cinturón. Pero, ¿cómo llegó un cinturón de Tierra Santa a una pintoresca ciudad italiana? Según una antigua leyenda cristiana, cuando la vida terrenal de la Virgen María terminó, todos los apóstoles fueron convocados milagrosamente para presenciar su muerte. Bueno, todos excepto Santo Tomás. ¿Por qué? Porque Tomás, que llegó tarde, se perdió el momento. Cuando llegó 3 días después, insistió en ver el cuerpo de María, pero cuando se abrió la tumba, su cuerpo había desaparecido, reemplazado por un dulce aroma. Los creyentes dicen que su cuerpo fue llevado directamente al cielo. Por supuesto, esta historia tiene giros. En una versión, la música angelical flotó alrededor de la tumba de María durante 3 días, convenciendo a los apóstoles de su asunción. Otra historia cuenta que las flores brotaron de su tumba de piedra, esparciendo el aroma divino. Y luego viene la estrella del espectáculo, el cinturón. Una versión dice que María misma se apareció sobre la tumba vacía, entregándole el cinturón a Tomás como prueba de su muerte, sabiendo que él tenía un don para dudar. Otra versión afirma que fue una recompensa por su fe. De cualquier manera, este cinturón se convirtió en una reliquia para la eternidad. Entonces, ¿cómo llegó a Prato? Bueno, en el siglo XII, un comerciante que visitaba Tierra Santa se casó con la hija del custodio del cinturón y lo llevó a Italia. Después de un intento fallido de robo en 1312, la reliquia fue asegurada en la Catedral de Prato, donde se exhibe a los fieles 5 veces al año. Las multitudes eran tan grandes que Donatello construyó un púlpito especial al aire libre en la década de 1430. Sí, esta reliquia era tan famosa que un arquitecto renacentista tuvo que intervenir. La historia del cinturón influyó en el arte cristiano, especialmente en Florencia. El retablo Odi de Rafael incluso presenta a Santo Tomás sosteniendo el cinturón, rodeado de ángeles y flores florecientes. Pero, ¿qué piensas? ¿Es este cinturón el producto real o es solo una ilusión? El prepucio más famoso del mundo. La próxima vez que alguien diga que la historia es aburrida, simplemente pregúntale: ¿has oído hablar del prepucio de Jesús? Eso mantendrá la conversación animada. Así es, el prepucio más famoso del mundo pertenece a nadie menos que Jesucristo, o más específicamente al niño Jesús. Esta reliquia sagrada ha sido uno de los artefactos más comentados y disputados en la historia cristiana. Entonces, ¿qué pasó con ella? En la Europa medieval, las reliquias religiosas estaban de moda. Cualquier cosa remotamente relacionada con Jesús, los santos o los eventos bíblicos se consideraba un tesoro sagrado. Si Jesús se limpió el trasero con una hoja y alguien la recogió, es mejor que creas que esa cosa estaría en un altar en algún lugar, rodeada de creyentes. La iglesia usaba las reliquias como imanes espirituales para atraer a los peregrinos y, seamos sinceros, su dinero. ¿Y qué podría ser más sagrado que una parte literal del cuerpo de Jesús? La Biblia misma hace referencia a la circuncisión de Cristo, señalando que se produjo 8 días después de su nacimiento, como era la costumbre judía. Este detalle dio a los creyentes la impresión de que su prepucio no solo era real, sino también la única parte de su cuerpo que quedó en la tierra. ¿Por qué? Porque según la creencia cristiana, Jesús ascendió al cielo con el resto de su cuerpo intacto. Pero espera, ¿cómo se puede conservar algo así? Buena pregunta. Según las primeras leyendas se dice que una mujer hebrea, a veces llamada María, tomó el prepucio y lo guardó en una caja de aceite de nardo, pasándolo de generación en generación, y así un evento biológico ordinario se convirtió en un artefacto divino. Entonces, ¿dónde está esta reliquia ahora? Aquí es donde las cosas se ponen locas.
A lo largo de los siglos muchas personas e instituciones afirmaron poseer el santo prepucio. La emperatriz bizantina Irene supuestamente se lo regaló al rey Carlomagno, quien a su vez se lo entregó al papa León III en el año 800 como regalo de coronación. A partir de ahí, la reliquia viajó a través de la historia como un juego divino de la patata caliente. Apareció en varios lugares, incluida Inglaterra, donde Catalina de Valois lo recibió como un regalo de bodas en 1421. Sí, aparentemente los prepucios eran apropiados para las bodas en ese entonces. En la Edad Media, la fama de la reliquia se había disparado y comenzaron a aparecer prepucios rivales en toda Europa. Más de 30 iglesias afirmaban poseer el verdadero santo prepucio, incluidas las de París, Bolonia y Compostela. Entonces, ¿quién decía la verdad? Eso es una incógnita. Los escépticos argumentaban que la reliquia tenía poderes milagrosos de la duplicación, o en otras palabras, este artefacto estaba de alguna manera en varios lugares a la vez. Explícame eso. ¿Jesús tenía varios penes o qué? El santo prepucio siguió siendo un tema candente hasta la Reforma Protestante en el siglo XVI. Durante este periodo las reliquias fueron saqueadas, destruidas o descartadas como fraudulentas. Un robo famoso ocurrió en 1527, cuando los protestantes alemanes saquearon Roma y supuestamente robaron el artefacto. Algunos dicen que surgió en un pequeño pueblo italiano llamado Calcata, donde fue venerado hasta que, lamentablemente, desapareció nuevamente en 1983. Hasta el día de hoy, nadie sabe dónde está. Para aumentar el misterio, la Iglesia Católica prohibió oficialmente hablar sobre el santo prepucio en 1900. Cualquiera que escribiera o hablara sobre él se enfrentaba a la excomunión, convirtiendo lo que alguna vez fue una reliquia preciada en un tema tabú. Entonces, ¿por qué la política de secreto? Es difícil de decir, pero algunos teorizan que la Iglesia quería evitar debates embarazosos sobre la autenticidad de la reliquia. Entonces, ¿qué piensas? ¿Es real o solo un engaño medieval? Esta es la pregunta del millón. Muchos historiadores sostienen que el santo prepucio probablemente era una reliquia inventada, parte del comercio de reliquias medieval que prosperó gracias a la credulidad de los peregrinos. Después de todo, ¿cómo pueden varias iglesias afirmar tener el mismo objeto único? Otros creen que la historia de la reliquia se ha exagerado con el tiempo, mezclando hechos y ficción en una leyenda irresistible. Pero quiero escuchar tus opiniones. Número 10. La brecha de la crucifixión. En esta época el crucifijo es más o menos la imagen central del cristianismo. El crucifijo incluye el cuerpo de Jesucristo. A diferencia de la cruz en sí es un artículo de moda en estos días, aunque no se ven muchas personas con una cruz con Jesús colgada en el cuello. Pero lo que quizá no sepas es que la cruz no siempre fue el símbolo principal del cristianismo. La cruz no se generalizó hasta el siglo IV gracias al emperador Constantino. Los eruditos bíblicos han estado tratando de entender por qué el arte tardó cientos de años en comenzar a representar a Jesús en la cruz. 400 años, para ser exactos, pasaron antes de que la imagen se hiciera popular. La mejor conjetura que tenemos es que ser crucificado fue vergonzoso. En la antigua Roma, la crucifixión era un castigo reservado para los no ciudadanos. Los esclavos, los pobres, los delincuentes y los extranjeros fueron los únicos crucificados. Los eruditos creen que los primeros seguidores del cristianismo se avergonzaron de que Jesús sufriera la muerte de un criminal humilde. Incluso hay un grafiti en una pared de Roma llamado el Gráfico de Alexamenos, que muestra a Jesús en la cruz con la cabeza de un burro. Esto fue para burlarse de los adoradores de Jesús por reverenciar al hombre que murió de la misma manera que los pobres. Y ahora el número 9, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar al canal. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte al canal. Número 9.
La corona de espinas. En 2019, cuando la aguja de Notre Dame se derrumbó y el fuego devastó la antigua catedral parisina, existía un temor real de que los tesoros invaluables encerrados en su interior fueran destruidos. Pero a la mañana siguiente, la estructura de 850 años seguía en pie y las reliquias sagradas en el interior estaban a salvo. Las bóvedas sufrieron daños, pero los artefactos más importantes permanecieron ilesos. Y uno de estos artefactos es la reliquia más legendaria de todo el cristianismo, la corona de espinas colocada sobre la cabeza de Jesucristo durante la crucifixión. La corona de espinas se conserva dentro de un relicario cristalino. Básicamente, se mantiene dentro de un tubo transparente para que no se pudra ni se dañe. Solo una vez al año sale la reliquia al público, el Viernes Santo. Pero, ¿de dónde vino la corona y cómo sabemos que fue la que se puso en la cabeza de Jesús? Los evangelios nos cuentan para qué se utilizó el cruel instrumento, pero no hay mención de lo que sucedió después. No fue hasta el 591 que Gregorio de Tours escribió una descripción de la corona. Escribió que todos los días las hojas se marchitan y todos los días vuelven a reverdecer debido al poder divino dentro de la corona. La reliquia, venga de donde venga, se mantuvo a salvo en la Basílica del Monte Sión en Jerusalén. Pero luego, cuando los musulmanes se apoderaron de Jerusalén en el año 636, desapareció. No hay registro histórico que vuelva a mencionar la corona hasta el año 950, cuando apareció en Constantinopla. El gran misterio es que los científicos no saben si la corona en París es la corona de espinas original o es solo una falsificación. Número 8. Los orígenes de los filisteos. Los restos humanos descubiertos en un cementerio en el sur de Israel están ayudando a resolver el misterio de los filisteos. En la Biblia, los filisteos eran los archienemigos de los israelitas, y como todos sabemos por la Biblia, los israelitas eran el pueblo elegido de Dios. Esto significaba que los filisteos eran los archienemigos de Dios. David era un israelita que luchó contra el gigante filisteo llamado Goliat, y el héroe bíblico Sansón fue reverenciado por matar a más de 1000 guerreros filisteos usando nada más que la quijada de un burro. El misterio siempre ha sido que los científicos no están seguros de dónde vienen. Se cree que probablemente emigraron a través del cercano oriente al final de la Edad de Bronce, alrededor del año 1200 a.C. Vivían en una serie de ciudades a lo largo de la costa sur de Israel y la Franja de Gaza, y constantemente hacían la guerra a los israelitas. Los restos humanos encontrados en el cementerio venían con ADN. Los investigadores pudieron conectar el material genético con poblaciones del sur de Europa. Investigadores del Instituto Max Planck de Alemania publicaron sus resultados en la revista de investigación Science and Advance. La Biblia afirma que los filisteos se originaron en una isla lejana, y el ADN apunta a algún lugar alrededor del mar Egeo, que está lleno de muchas islas. Podría ser que la Biblia tuviera razón. De hecho, el análisis del ADN muestra que los filisteos pueden haber sido la legendaria gente del mar que apareció de la nada y colapsó la civilización de la Edad de Bronce en el 1177 a.C. Estas pueden haber sido incluso las personas que perturbaron el antiguo Egipto y ayudaron a destruir las primeras ciudades-estado griegas. Número 7. El Zodíaco de Dendera. Cuando Napoleón Bonaparte envió sus ejércitos a Egipto en 1799, también trajo consigo a científicos y artistas para que pudieran ayudar a estudiar la sociedad egipcia antigua. Una de las cosas más sorprendentes que encontraron sus investigadores fue un zodíaco circular tallado en el techo del templo de Hathor en Dendera. Se llama Zodíaco de Dendera y sus orígenes están llenos de misterio. El zodíaco de Dendera es la única representación astronómica circular que se ha encontrado en el antiguo Egipto. Todos los demás zodíacos tienen forma cuadrada o piramidal.
representa 360 días, un año calendario completo, y tiene los 12 signos del zodíaco. Los 12 signos corresponden a los mismos 12 signos que usamos al día de hoy, solo que son un poco diferentes. En lugar de 2 peces para Piscis, hay 2 cocodrilos nadando en direcciones opuestas. Kenum, la cabra, tiene la misma característica que Capricornio, y Atum, la deidad del león, se parece exactamente a Leo. Y finalmente, la diosa Isis, cargando a Horus, parece representar la constelación de Virgo y es extremadamente similar a la imagen del niño Jesús que lleva la Virgen María. Se han hecho muchos paralelismos entre Horus y Jesucristo. Se dice que ambos nacieron de una virgen, cada uno tuvo 12 discípulos y realizó milagros, y ambos fueron asesinados solo para resucitar de entre los muertos y ascender al cielo. Lo que vemos en este zodíaco antiguo es otra similitud más. Horus y su madre Isis se usaron como el mismo signo zodiacal para Virgo, que hoy se representa como Jesús y la Virgen María. ¿Crees que las historias de Horus y Jesucristo son, de hecho, la misma historia que se ha modificado ligeramente a lo largo de los años para ganar seguidores de diferentes generaciones de personas? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios y mientras lo haces, suscríbete. Número 6. El linaje real. Hay una teoría que dice que Jesucristo estuvo casado con María Magdalena y juntos tuvieron una hija llamada Sara. Supuestamente, también tuvieron un hijo llamado Joseph, pero la Biblia omite deliberadamente cualquier detalle concreto sobre la vida de Jesús y María Magdalena juntos. Sin embargo, hay textos bíblicos extra, escritos gnósticos antiguos que no están incluidos en la Biblia, que nos dan más pistas. Vemos en varios de estos textos antiguos, incluido el Evangelio de María, el Apócrifo de Juan y la Sofía de Jesucristo, que Jesús era descendiente del rey Salomón y el rey David. Conoció a María Magdalena en Cafarnaúm durante su ministerio y más tarde se casaron en Caná. Todo esto tiene sentido históricamente porque en el siglo I se esperaba que los hombres judíos se casaran, y eso incluía a los rabinos. Los eruditos están de acuerdo en que Jesús probablemente comenzó como rabino y que el cristianismo en realidad no se levantó hasta después de su muerte, cuando la gente comenzó a venerarlo. Entonces, históricamente hablando, tiene sentido que estuviera casado. Lo que no sabemos es qué pasó con María Magdalena y los hijos de Jesús después de su crucifixión. Se cree que Lázaro los sacó de contrabando de Jerusalén y que fueron llevados en secreto a Francia, donde María y sus hijos continuaron el linaje. Algunos dicen que el mismo Guillermo el Conquistador era un descendiente directo de Jesús, aunque no hay evidencia para probar esta afirmación. Número 5. Las mujeres de los cátaros. La Iglesia Católica tenía un complejo de superioridad con las mujeres en la Edad Media. Las miraban como seres inferiores. A las mujeres no se les permitía tener poder social a menos que ya fueran extremadamente ricas, y las mujeres generalmente eran vistas como una carga para sus familias. La única manera de que una mujer tuviera algún tipo de poder era convertirse en monja, pero de nuevo, esto normalmente era algo reservado para familias ricas o socialmente influyentes. De hecho, todo eso cambió con la aparición del catarismo. El catarismo comenzó como un movimiento gnóstico extremo en el sur de Europa durante la Edad Media. En el siglo XII, estas personas comenzaron a referirse a sí mismos como los buenos cristianos. Las prácticas de los cátaros variaban de una región a otra, pero lo principal de ellas era que se negaban que la Iglesia Católica tuviera poder o autoridad sobre el reino de Dios. Creían que Dios, el Dios bueno, era del Nuevo Testamento y que el Dios malo era el descrito en el Antiguo Testamento. También pensaban que los espíritus humanos eran ángeles atrapados en un cuerpo material. Estas creencias parecieron calar rápidamente entre la gente del mundo antiguo. Creían que la Iglesia no podía dictar lo que estaba sucediendo en la tierra de Dios y que sus interpretaciones de la Biblia eran heréticas. Pero el mayor pecado de los cátaros fue permitir que las mujeres ocuparan
ocuparan altos cargos dentro de la iglesia. Estas sacerdotisas, llamadas perfecti, eran vistas como más humildes, más piadosas y más santas que cualquiera de los obispos corruptos de la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? El Papa Inocencio III persuadió a las autoridades locales para que las apartaran. Hacia 1350, el movimiento cátaro fue erradicado. Sin embargo, los académicos discuten sobre si el catarismo alguna vez fue algo real o si fue un brote exagerado de mujeres que intentaban tener derechos. Número 4. Jesús el fantasma. El catarismo era extraño y el docetismo era aún más extraño. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó el movimiento, pero fue dentro de los primeros 300 años después de la muerte y resurrección de Jesús. La idea detrás de esa extraña rama de la cristología es que Jesús era un fantasma, o tal vez mejor descrito como una ilusión. Los primeros miembros del docetismo negaron que Jesús fuera un ser humano. Afirmaron que Jesús nunca tuvo un cuerpo, sino que era una especie de entidad espectral. La idea era que Cristo era tan santo que no podía haber tomado forma humana, ya que Dios no tiene cuerpo humano. ¿Cómo podría Jesús? Jesús solo apareció con el traje carnoso de un hombre humano, pero era más como un globo de ectoplasma etéreo con forma humana. Esto fue lo que le permitió realizar milagros y huir de la cruz después de su muerte. De hecho, el docetismo fue rechazado por unanimidad en el año 325 cuando se consideró herético. Y muchos eruditos creen que el Islam, cuando surgió en el siglo VII, fue impulsado en parte por el docetismo. Número 3. Las cenizas de Juana de Arco. Juana de Arco lleva muerta casi 6 siglos, y en todos estos años nadie ha podido averiguar qué pasó exactamente con sus restos después de que la quemaran en la hoguera en 1431. En 1867 se descubrió un fardo de cenizas en el desván de una botica en París. Se dice que las cenizas se recogieron de la pira después de quemar a Juana de Arco. Eso es de acuerdo con la etiqueta que se encuentra en el contenedor. Y finalmente, gracias a la tecnología moderna, los científicos franceses pudieron estudiar las cenizas. Confirmaron que un trozo de tela encontrado dentro de los restos carbonizados podría haber sido parte del vestido de Juana de Arco, ya que data del siglo XV. Luego, los científicos analizaron el ADN en huesos y tejidos encontrados en las cenizas para ver si pertenecían a un hombre o a una mujer. Estas pruebas se realizaron en 2006 y fueron un gran desastre. Más de una docena de científicos, incluidos médicos forenses, bioquímicos y arqueólogos, participaron en el estudio. Además, los resultados de las pruebas fueron una gran decepción. La botella de cenizas encontrada en la botica contenía el hueso de la pierna de un gato momificado y una costilla humana al azar de hace unos 2600 años. Entonces, desafortunadamente, no era Juana de Arco. Todavía no sabemos si queda tan solo una pieza de su cuerpo en alguna parte, tal vez sellada en un recipiente sin marcar. Número 2. La sangre del Papa. En 2005, el Papa Juan Pablo II murió después de liderar la Iglesia Católica durante 27 años. También se convirtió en santo en 2014. Justo antes de su muerte, a Juan Pablo le extrajeron una pequeña cantidad de su sangre para usarla como reliquia oficial en su veneración. Esta es una antigua costumbre cristiana en la que se adornan partes del cuerpo, sangre o prendas de vestir pertenecientes a santos o papas. Pero realmente podría ser cualquier cosa: un dedo, un moco, un mechón de cabello o un zapato que calzaba un santo. A los cristianos no les importa cuál es el objeto, siempre que tenga algo que ver con el santo al que desean orar. Y aunque se puede adorar cualquier cosa, la sangre definitivamente está en lo más alto de la lista.
Y aún después de la muerte del Papa Juan Pablo II, alguien robó su sangre. El relicario de oro y cristal que contiene unas pocas gotas de la fuerza vital del Papa Juan Pablo II fue robado de una catedral italiana en septiembre de 2020. La policía identificó al hombre usando las cámaras de vigilancia, aunque nunca supimos qué le sucedió o qué planeaba hacer con la sangre. Algunos dicen que la sangre del Papa se vende en el mercado negro a satanistas incondicionales que la usan en rituales oscuros. Número 1. Los Naacenos. Hipólito de Roma fue uno de los más grandes teólogos del siglo II, pero su identidad y su verdadero origen han permanecido en gran medida esquivos para los historiadores. Una de las cosas más misteriosas sobre él es que describió un grupo secreto de los primeros cristianos gnósticos que se hacían llamar los Naacenos. El nombre probablemente se derivó de la palabra hebrea naas, que significa serpiente. En otras palabras, se llamaban a sí mismos las serpientes. Sin embargo, Hipólito fue la única persona que escribió sobre ellos, por lo que solo tenemos este relato singular para basar todo lo que sabemos sobre la misteriosa secta. Los naacenos tal vez obtuvieron sus enseñanzas de un discípulo directo, de Santiago el Justo. Santiago era el hermano de Jesús, pero no está claro si esto fue en sentido figurado o literal, y también fue uno de los discípulos más importantes de Jesús. Santiago el Justo probablemente fue asesinado alrededor del 62 o 69, cuando los fariseos lo apedrearon hasta la muerte. Su discípula Mariam luego llevó sus enseñanzas a los naacenos. Si todo esto es cierto, era un tipo completamente diferente, de orden religiosa, que fueron inspirados por el hermano de Jesús y no por Jesús mismo. Esto hizo que su sistema de creencias fuera un poco raro. Eran significativamente más místicos que los otros grupos religiosos que llegaron en los primeros años del cristianismo. Los naacenos creían que Jesús enseñó cómo trascender al cuerpo físico a través de la iluminación. Entonces, con toda honestidad, él era más un Buda que un Salvador. Gracias por ver el video. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre las antiguas sectas del cristianismo? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si disfrutaste este video, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias por ver el video de hoy y nos vemos en el próximo. Adiós.